En el lejano año 1603, cuando Fray Agustín escribió su triste carta a Felipe III, ya se había suscrito la fatídica cédula real del 6 de agosto de ese mismo año. Esta cédula ordenaba la destrucción de 3 poblaciones costeras en la banda norte de la colonia. Pero espera. Antes de que este real decreto llegara a las costas dominicanas, el querido arzobispo había fallecido el 26 de junio de 1604. Ni siquiera esta triste noticia pudo detener los planes del presidente de la colonia, quien no podía llevar a cabo esta orden por sí solo, ya que tanto él como el arzobispo tenían la responsabilidad de hacerla cumplir. La cuestión aquí es que esta orden estaba dirigida tanto al presidente como al arzobispo, lo que nos hace pensar que se buscaba un equilibrio entre la acción moderada y razonable que tuviera en cuenta las dificultades y los intereses de quienes sufrirían las consecuencias de esta dura medida. Sin embargo, la prudencia y la discreción no eran precisamente las virtudes más destacadas del presidente Osorio. Tras la muerte del arzobispo, su única opción era suspender la orden de destrucción y solicitar nuevas directrices al monarca. Al menos, eso es lo que la sensatez aconsejaba a un buen gobernante, como sugirió el sabio Fray Cipriano de Utrera. Pero Osorio era un hombre implacable, y no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. No solo desobedeció las directrices reales, sino que también decidió llevar a cabo la devastación de no una, sino 3 villas costeras. Y eso no es todo. Tomó decisiones que iban en contra de las indicaciones reales y alejó a funcionarios clave del proceso. Los oidores de la audiencia, los principales representantes de la justicia en la colonia, fueron consultados por Osorio antes de proceder con la destrucción. Sin embargo, el oidor Alonso Manso de Contreras se opuso firmemente a los planes del presidente. Argumentó que la muerte del arzobispo requería una nueva consulta con el monarca, y otros oidores se negaron a respaldar a Osorio. Manso de Contreras se convirtió en el rostro visible de la resistencia contra la destrucción, enfrentando riesgos de muerte y la amenaza constante de una vida llena de dificultades. Osorio lo acusó de negligencia y lo desterró de la colonia bajo pretextos poco convincentes. La Real Audiencia, a pesar de ser un poderoso órgano institucional, mantuvo una actitud discreta ante el desacuerdo de los oidores. La ausencia de una distribución consciente de responsabilidades gubernamentales marcó la época, y Osorio gobernaba de manera absoluta, como si fuera la colonia en persona. Pero la resistencia a las órdenes de Osorio no se detuvo. La oposición se extendió por todas las capas sociales de la colonia, desde el arzobispo hasta los cabildos, las clases altas y el pueblo. Y en medio de este caos, un valiente guerrillero llamado Hernando Montero surgió como un líder audaz en la lucha contra la devastación. Imaginen esto, estamos en el siglo XVII, y en la isla española, un personaje llamado Osorio está en el centro de una controversia que sacudiría los cimientos de la colonia. Pero antes de adentrarnos en este misterio, retrocedamos en el tiempo hasta 1603, cuando una misteriosa cédula real del rey de España arroja sombras de incertidumbre sobre la tierra. Esta cédula, emitida el 6 de agosto de 1603, tiene un propósito que esconde más de lo que revela. ¿Cuál era su objetivo real? La cédula sugiere que los puertos de Puerto Plata, Vallajá y La Yaguana, en el norte de la isla, deben mudarse tierra adentro cerca de la ciudad de Santo Domingo. ¿Pero por qué? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a un intrigante viaje a través de la historia. Estos puertos eran vitales en esa época, ya que los enemigos solían acudir allí para hacer intercambios comerciales. Los habitantes de estas zonas proveían a estos visitantes de lo que necesitaban, y así comenzaba un misterio que cambiaría la vida de la isla para siempre. Osorio, sin considerar las consecuencias, tomó la drástica decisión de mover 3 poblaciones de primera categoría y gran tradición a los alrededores de Santo Domingo. Puerto Plata, Vallajá y La Yaguana, conocidos como centros marítimos importantes, se vieron afectados. Imaginen la sorpresa de la gente al enterarse de esta mudanza abrupta. Estas ciudades habían florecido durante más de 100 años y desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la colonia. Pero Osorio tenía otros planes en mente. Desafortunadamente, esos planes no parecían coincidir con la visión original de Nicolás de Obando, un líder visionario del siglo XVI. En contraposición a la decisión de Osorio, Obando fundó Puerto Plata en 1505 con la bendición del rey de España. Esto se hizo para impulsar el comercio y fortalecer el litoral atlántico de la isla, una idea que demostró ser beneficiosa con el tiempo. Además, Vallajá y La Yaguana también fueron creadas bajo la inspiración de Obando, y jugaron un papel vital en la región. Estas ciudades no solo prosperaron, sino que también se convirtieron en epicentros comerciales y estratégicos. Sin embargo, Osorio, 100 años después, tomó un camino completamente opuesto al de Obando. ¿Por qué destruir lo que había sido construido con tanto esfuerzo y visión?
La respuesta puede encontrarse en la decadencia que afectó a España entre los tiempos de Obando y Osorio. Mientras que Obando irradiaba un espíritu de aventura y creación, Osorio parecía atrapado en una España agotada. El resultado fue la destrucción literal de la riqueza y la población de más de la mitad del país, una amputación que tendría graves consecuencias en el desarrollo de la República Dominicana. La vida colectiva del país se vio afectada, y la historia de la isla tomó un giro inesperado. La devastación llevada a cabo por Osorio no se limitó a unas pocas poblaciones, se extendió por todo el territorio que alguna vez fue el plan de colonización trazado por Fray Nicolás de Obando en 1505. Este territorio abarcaba una gran parte de lo que hoy conocemos como la República de Haití. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué se tomaron decisiones tan drásticas. La cédula real de Valladolid indicaba que todas las fuerzas económicas, agrícolas, sociales, políticas y espirituales que existían en esas vastas regiones debían concentrarse en dos poblaciones. Sin embargo, estas dos ciudades no podían reemplazar ni representar adecuadamente a los pueblos destruidos ni desempeñar el papel histórico de las regiones arrasadas. Esta fue una tarea prácticamente imposible de cumplir. Para llevar a cabo esta idea quimérica, fue necesario destruir todo lo que se encontraba en el camino, casas, propiedades, tradiciones de más de 100 años, y hasta se llegó al extremo de asesinar a personas. Fue un episodio de crueldad y rigor sin precedentes, una verdadera tragedia. Montesquieu lo expresó de manera desgarradora al decir: por conservar la posesión de América hizo España lo que no hace el despotismo, destruir a los habitantes. Este acto de destrucción dejó cicatrices profundas en la historia y en la sociedad de la isla. Para comprender mejor el espíritu detrás de estos procedimientos, podemos echar un vistazo a los procesos verbales y testimonios de la época. Osorio, en su afán de cumplir con la orden de despoblación, actuó con crueldad y rapidez, sin tener en cuenta el sufrimiento que causaba a la población. Las casas fueron quemadas, y los habitantes fueron forzados a abandonar sus hogares, sin tiempo para llevarse sus posesiones o abastecerse de alimentos. Las consecuencias de estas acciones fueron devastadoras. Pueblos enteros desaparecieron, y la riqueza y la población de la isla se vieron diezmadas. La ciudad de Santo Domingo sufrió una grave escasez de alimentos, y los habitantes se vieron obligados a comer carne salada proveniente de ganado en mal estado. La población de la ciudad disminuyó drásticamente, y muchas casas quedaron en ruinas sin que nadie pudiera repararlas. En resumen, lo que ocurrió en esa época fue un acto de destrucción sin precedentes, que dejó una huella imborrable en la historia de la República Dominicana. Este episodio, aunque poco estudiado, merece toda nuestra atención para comprender mejor los eventos que moldearon la isla y su gente. Gracias por unirse a nosotros en este viaje por la historia. No se pierdan la próxima entrega, donde continuaremos explorando los secretos y las intrigas que marcaron el destino de esta fascinante nación.